Estamos en la Sierra de Grazalema, estamos en el corazón del Parque Natural de Grazalema. Estamos en una zona que tiene un clima mediterráneo húmedo, de hecho estamos en una de las zonas en las que se recoge más cantidad de agua de lluvia al año de nuestro país. Soy Carmen Bueno, soy una de las socias del Tambor del Llano e impulsora de este proyecto. Hemos notado la vuelta de un montón de variedades botánicas que no existían. Fue muy rápido, además, en 2 o 3 años empezaron a reaparecer en cuanto quitamos el ganado intensivo tal y como estaba, ¿no? Estamos notando mucho más pájaro que cuando vinimos, porque tenemos zonas durante todo el verano que permite beber a los pájaros, y estamos notando mucha más diversidad y mucha más variedad. Por ejemplo, este riachuelo ahora hemos conseguido que queden charcas todo el verano y se ha convertido en un reservorio de ranas y sapos. Y bueno, el sonido aquí por la noche en verano es espectacular. Esto es un sistema de retención de agua. Cuando empezamos con esto de preocuparnos por la gestión hídrica, para retener el agua y que no cayera toda lo bestia y recanalizarla por un canal tradicional. Estamos recuperando los canales de agua que la finca tenía canalizados tradicionalmente y que se habían perdido, pero es muy importante porque evita la inundación de zonas. ¡Warri! 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 Luego el cambio de la ganadería de vaca y de cabra a la ganadería de oveja, que es mucho más respetuosa con la diversidad botánica. Luego hemos recuperado huertos. Mira qué hinojo más magnífico tenemos aquí. Realmente esta finca había tenido una larga tradición agrícola. Estamos rescatando los huertos. Tenemos un huerto que está funcionando muy bien. Pues mira, lo de la lana lo que hacemos es usarla de acolchado. Comprobamos que ayuda a mantener mucho más la humedad. La lluvia ha movido muchísimo la lana, pero en la zona donde hay lana no hay una sola mala hierba. Luego hemos hecho mucha protección de arboleda nueva. Cuando compramos esto nos dijeron que plantar alcornoques no se nos ocurriera porque no iba a funcionar, y fue cuando decidimos empezar a gastar dinero en protectores e ir rescatando, y la verdad es que es impresionante, en 10 años la cantidad de arbolitos que estamos viendo crecer. Entonces, bueno, sí que se nota mucho. En cuanto das cuidado, la tierra lo agradece. Económicamente sería inviable haber arrancado a mantener esto solamente porque son 32 hectáreas, con un rebaño y con unos huertos. Entonces la pata turística es la que está ayudando a hacer esto posible y a hacer posible la restauración del entorno, ¿no? Debo decir que nos recibió muy bien esta comunidad desde el principio, a lo cual estamos enormemente agradecidos, y realmente ha sido muy bonito crecer en el marco de esa comunidad y vernos juntos. Nosotros tuvimos como objetivo desde el principio que todo nuestro equipo fuera, en la medida de lo posible, equipo local. Lo hemos conseguido. Y en la comunidad local, por un lado, yo creo que el hecho de existir y de tener un modelo de turismo muy diferente, o sea, esto es un sitio muy pequeño, pero con un nivel de ocupación muy alto, con una oferta muy diversificada de actividades. O sea, nosotros, aparte del alojamiento, estamos tendiendo a la autosuficiencia en hortalizas y cosas de este estilo. Nuestros corderos se consumen aquí. Desgraciadamente somos uno de los pocos lugares de la zona donde se puede comer ganado local, introduciendo también plantas de huerto pues que aquí se han perdido. Fuimos el primer hotel de Cádiz, y creo que seguimos siéndolo, que estamos registrados como Hotel Starlight. Es un hotel con una gran calidad de cielo, donde hacemos actividades de divulgación astronómica. Entre un grupo de propietarios de toda la comarca que compartíamos el mismo tipo de inquietudes, hemos organizado una asociación que se llama Serranías Vivas, que estamos muy comprometidos con estudiar a fondo cómo implementar los principios de la regeneración en todo el territorio, aplicada a la ganadería
hacia la agricultura. Hay mucha recuperación, por ejemplo, de campos de cereal que están ya haciéndolo en regenerativo. Semilleros que hemos hecho recientemente para empezar a producir nuestros propios plantones. Hacemos mucha tarea pedagógica, con lo cual, además de estar realmente restaurando el paisaje y rescatando mecanismos de producción agropecuaria, estamos enseñando lo que hacemos. La financiación de Trío 2 Bank ha sido, más que importante, ha sido vital. Trío 2 creyó en el proyecto desde el primer minuto y nos dio unas condiciones que nos pudimos permitir. Fue todo como muy fácil y bueno, pues nos ayudaron a sacar esto adelante. Y bueno, es la sensación de tener alguien al lado que entiende tus inquietudes, tus proyectos y tus necesidades y te ayuda a resolverlas.